Bueno, mis queridos hermanos, un abrazo fraternal en este nuevo día, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a tener un tema trascendental, importantísimo, un tema que tiene que prestársele mucha atención. Vamos a definirlo en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. El título del sermón de hoy vamos a llamarlo El noviazgo. Yo sé que muchos cuando oigan este título, pues eso no nos interesa a nosotros, pero se lo voy a dedicar a aquellos que desean formar un hogar y que desean que su matrimonio permanezca. Primero que todo, quien les escribe tiene un matrimonio de 44 años, felizmente casados. Eso quiere decir que uno sí puede tener una sola esposa y enamorarse de ella hasta que la muerte nos separe. Muchos de los problemas de la madurez se deben al mal manejo que se les dio en la niñez y en la pésima formación que muchos padres de familia nunca intervinieron para educar a sus niñas y a sus niños. La adolescencia es un tiempo en que muchos de los jóvenes empiezan a tomar decisiones equivocadas que traerán consecuencias terribles, funestas para el resto de sus días. La Biblia dice que lo que el hombre debe aprender, sea cristiano o no lo sea, es que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo, absolutamente todo, tiene su hora. Hay tiempo para nacer, pero también hay tiempo para morir. Hay tiempo para dormir y descansar, pero también hay tiempos para estar en vigilia o estar despiertos. Tiempo de descansar y tiempo para trabajar. Todo no ha de ser descanso y tampoco todo ha de ser trabajo. Tiempo para ser niños y tiempo para madurar. Tiempo para ser amigos, tiempo para ser novios y tiempo para ser esposos. Pero no es correcto saltarse las etapas. Cuando vamos a los supermercados observamos algunas frutas que tienen un tinte rojizo o como un color intenso amarillo tirando a rojo, perdónese la expresión. Y entonces la gente piensa que están maduritos, pero la verdad no es así. Les han untado anilina para hacerles ver maduros y para hacerles ver deseables. Entonces lo correcto no es adelantarse a las situaciones ni al tiempo. Lo correcto es vivir el momento sin afanes. Ahora, no podemos quedarnos en el pasado, pero tampoco podemos adelantarnos al futuro. Hace 50 años tener un hijo sacerdote o una hija monja era un honor demasiado grande en las familias. Hoy los centros de formación religiosa de ese tipo de personas están vacíos. La gente ya no cree en esto. La señora que se aferra a no dejarse envejecer sigue a los 50 años usando la mini, la blusita bien escotada, etcétera. Y se le llama las cuchibarbis, pero deslucen en la actualidad. ¿Por qué? Porque dejaron pasar el tiempo. Los adolescentes, si son varones, desean tener barba, pelo en el pecho y hablar como hablan los hombres con un tono grueso. No quieren esperar el tiempo. Las niñas de hoy sufren el mismo fenómeno. Desde niñas quieren ser las reinas de belleza del futuro. Se adelantan al tiempo y sin ninguna madurez se lanzan a buscar los placeres que son propios de los casados. Y en el 96% de ellos terminan fracasadas, decepcionadas y otros se suicidan como último recurso. Dios no se ha equivocado, queridos oyentes. Si hay algo en la vida a lo que debemos prestar excelente atención es a los consejos que nos da nuestro Dios a través de su gloriosa palabra. Entonces, lo correcto es esperar el tiempo apropiado y no dejarlo pasar tampoco.
La palabra de Dios único y verdadero afirma lo siguiente, Eclesiastés 9, versos 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazos. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente el tiempo sobre ellos. Entonces viene el consejo sabio. El consejo de Dios para cada uno de los jóvenes y jovencitas que desean formar un buen hogar. Para eso se necesita una buena elección. A veces le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Y claro, nuestras malas decisiones traerán como consecuencia peores resultados, tragedias, dolor, soledad, aflicción, angustia, etc. Lo primero y lo más correcto para tener una buena elección es hablar con el que conoce los corazones y el futuro. Hoy, el 90% de los que llegan al estado del matrimonio, si es que llegan, lo hacen con problemas tan indisolubles que el único recurso que les queda es el divorcio o la separación. Recuerdo a un joven que se presentó en nuestra congregación, en la que por la gracia de Dios fui pastor. Dicho joven se presentó en mi oficina sin camisa y el aliento apestaba a cerveza. Después de instruirle cómo debe ser la conducta cristiana en nuestra congregación, lo recibí, pero no quise presentarlo hasta no verlo más de cerca, porque enseguida me dio la impresión de que el tal no era ningún cristiano, aunque me afirmó que era bautizado y procedía de una congregación del sur del país. Había en nuestra iglesia una jovencita de esas que no se le sujetan a nadie, y vi que empezó a salir con ese joven muy de seguido. Le llamé y le hice ver que ese individuo no presentó una carta de su pastor y los respectivos antecedentes del día de su presentación en mi oficina. La joven se enojó, me trató mal y me dijo: con él me caso por encima de lo que usted piense. Una de las cosas que debe tener en cuenta el buen creyente es respetar las decisiones del pastor, porque el pastor es un ministro de Dios, es un hombre diseñado, preparado, capacitado por Dios para instruir, capacitar, enseñar a la congregación. La madre, también enojadísima, me inquirió a sabiendas de la conducta de aquel con quien aspiraba a casarse su hija, y también fui objeto de sus malas palabras, de sus ofensas y de sus amenazas. Entonces llamó a uno de los miembros del honorable consistorio y le dijo: el pastor que ustedes nos enviaron acá no me quiere casar a mi hija. Y el ministro le respondió: razones debe tener el pastor para no casarlos, y le colgó. A los 15 días de casados, entre comillas, fui a visitarlos. El pastor cristiano es como un padre de familia. Le duele ver a sus hijos en malas situaciones, aunque le hayan pagado mal. Estaba sola en una posilga, donde el famoso hermano, entre comillas, la había llevado. Tenía una hemorragia terrible, pues el creyente, entre comillas, le había propinado una gran patada en el bajo vientre, teniendo principios de embarazo. El matrimonio le duró 10 meses. Queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a respetar las decisiones de Dios a través de su palabra, porque esa palabra fue diseñada para hacernos bien, para que nosotros caminemos en base, para que seamos felices, pero eso sí, teniendo las directrices del Señor. ¿Cuántas aflicciones nos evitaríamos si obedeciéramos la palabra del Señor? Ahora les entrego otro texto que está en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 8.
Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus torcidas veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué nos enseña este versículo? Que no debemos tomar decisiones a la carrera y sobre todo sin consultarle al Señor, porque reitero, Él es el que conoce los corazones. Bueno, se nos acaba el tiempo. Espero con la ayuda del Señor una segunda lección para que ustedes puedan gozarse en estas enseñanzas de la palabra del Señor. Un abrazo y Dios les bendiga.